Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Cuándo nuestra serie hará su final? La policía atrapa a Cemal. ¿Cuál será el final de Cemal? ¿Cuál es el plan de Helen contra Asille? Todos aprenderán todo. Todo y más en nuestro vídeo para ustedes, mis amigos. En la serie con 3 episodios hasta su final, las piedras casi se moverán de su lugar. Después del arresto de Cemal, Helen quedará asombrada por el hecho de que su plan realmente une a Asille, Cemal y sus hijos. Ur y Nergis, que abrazan a Cemal y lloran como su padre, comenzarán a amar a Cemal con gran respeto, mientras Cemal intenta asumir la culpa de Asille. Al ver este cariño de Ur, Nergis y Asille por Cemal, Mair experimentará una gran decepción, al igual que Helen, y volverá a pensar que no debe tener esperanza. Mientras tanto, dado que la persona que mató a Alil es Nergis, también puede confesar para salvar a su padre. Si Nergis confiesa su crimen, lo más probable es que reciba una pequeña sanción y supongo que podemos ver que Asille y Cemal están felices con sus hijos en la final. Asille, por otro lado, irá al encarcelado Cemal y le dirá que quiere explicar la verdad ante el tribunal, es decir, confesar que ella mató a Alil. Ante la corte, Nedret y Helen pueden realizar un nuevo ataque e intentar demostrar que el verdadero asesino es Asille. Si Helen no puede probarlo, supongo que podría intentar suicidarse porque cree que ha perdido a Cemal por completo. Por cierto, tenemos malas noticias sobre la serie. Desafortunadamente, dado que la serie de My Destiny's Game fue víctima de los índices de audiencia, quedó claro que la serie, para la que se hizo un acuerdo de segunda temporada, será el final en el 26º episodio. Si se cumplieran las expectativas de la audiencia en el escenario de la serie, que tiene un buen elenco, por supuesto, podría obtener mucho mejores ratings. Al menos 5 o 6 episodios de la serie podrían haber visto el comienzo del amor de Asille y Mair, y luego Cemal y Asille podrían haberse conocido en la mansión. Si ese fuera el caso, entonces la audiencia podría comprender mejor el amor de Cemal y Asille. El arrepentimiento y el drama de Cemal podrían haber sido más significativos entonces. En otras palabras, creo que Cemal podría haber tenido que irse, no por un entusiasmo juvenil, sino para proteger a Asille y sus hijos de la mafia a la que le debía. Le agradecería si pudiera indicar en los comentarios por qué la serie no cumplió con las expectativas. Ahora, veremos separaciones importantes para las parejas de la serie, que va rumbo al final, e incluso las que se despiden de la serie muriendo. Helen se dará cuenta de que su obsesivo amor por Cemal no es lo que quiere, haga lo que haga, y que ha perdido por completo a Cemal al quejarse con Asille. Si Helen no tiene esperanza en su relación de adicción, que se centra en Cemal, a quien está unida con un amor platónico, y no hay vida sin él, podemos esperar que termine con su vida. Por otro lado, creo que Mair verá que tiene que olvidarse de Asille con la noticia que recibirá de Meral, que sabe la verdad, para que su bebé nazca para Zual, y que es hora de que haga un nuevo comienzo. Este último sacrificio de Cemal fortalecerá el amor de Asille por Cemal. Si te fijas, Ur estaba llorando mientras la policía se llevaba a Cemal, diciendo papá. En otras palabras, podemos decir que logrará conquistar nuevamente los corazones de Cemal, Ur y Nergis. Desafortunadamente, Razi se arrepentirá mucho de haber hecho mal a Meral, quien confía en él y a quien prometió. Si Meral se entera de esta situación porque Razi le dijo a Cemal la verdad sobre Asille, supongo que los caminos de la pareja de Razi y Meral pueden separarse. Manden sus comentarios y apoyen, por favor, no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario. Los vídeos son para ustedes, amigos. Cuídate. Adiós.